Hola nuevamente a todos nuestros hermanos que nos ven a través de estos medios de internet de hoy en día, tecnología que Dios nos permite utilizar para expresar y extender el mensaje del Señor. Les damos nuevamente la bienvenida a este estudio que estamos llevando en el libro de Daniel. Pero antes de avanzar más, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos a ti gracias, te damos a ti la honra y la gloria por lo que nos permites vivir, por lo que nos permites hacer en esta hora. Y Señor, en este momento pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en lo que vamos a estudiar. Que hables tú a nuestras mentes, nuestros corazones, y que tu nombre sea glorificado a través de este estudio. Nos ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el estudio en el libro de Daniel y finalmente hemos llegado al último capítulo, aunque no al final de la historia que Daniel nos marca, pero sí al final del libro por lo pronto. Y en este capítulo 12, capítulos 10, 11 y 12, que los vamos a ver todos juntos, hay cosas muy interesantes y que se nos vuelven a repetir muchas de ellas, datos históricos que hemos visto en otros capítulos. Pero el enfoque de estos capítulos 10, 11 y 12 es en el tiempo que transcurre entre los días de Daniel hasta los días del Mesías. Y hay cosas que se repiten, les decía. Vamos directo al capítulo 10, versículo 1, por lo pronto. Y dice así la palabra del Señor: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Daniel nos vuelve a repetir algún dato histórico importante aquí. Dice que es en el tercer año de Ciro. Esto quiere decir que Daniel ya ha vivido aquel periodo de 70 años, ya está Ciro gobernando, el tiempo en el que el pueblo de Israel regresa a la tierra, regresa a Jerusalén, se reconstruye o empiezan los procesos, los preparativos para reconstruir el muro y el templo. Y nos dice que en este tiempo él ha tenido una revelación de Dios. Fue revelada palabra a Daniel, es decir, Dios ha dado un nuevo mensaje a Daniel y Daniel dice que este mensaje lo tuvo afligido por espacio de 3 semanas. Es decir, recibe el mensaje y en él hay aflicción, hay preocupación, hay dificultad, no para entender el mensaje, porque dice que él pudo entender el mensaje, pero ¿cuál es este mensaje que a él lo dejó preocupado? Usted y yo, en estos días que estamos viviendo, si alguien le dice que está enfermo y que tiene temperatura, fiebre, o algunos síntomas que sabemos que representan esta enfermedad de hoy en día, usted se va a quedar preocupado, se va a quedar inquieto por aquello de la incertidumbre, ¿será o no será la enfermedad? Daniel nos dice que él ha estado afligido por espacio de 3 semanas. Han pasado cosas en esas 3 semanas. Si usted lee la historia completa ahí en el libro de Daniel, capítulo 10, se va a dar cuenta que Daniel ha estado en oración, ha estado pidiéndole a Dios y se presenta un ángel y le dice: sí, desde que tú empezaste a orar, se dio la respuesta. Pero hubo por ahí un espacio de tiempo de una guerra a nivel espiritual. No vamos a entrar en ese detalle ahorita, pero dice él que por 3 semanas él ha estado preocupado, afligido. Vamos al versículo 5. Dice: alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Si usted lee esta descripción y la compara con la descripción que hay en el libro de Apocalipsis o de Revelación, como también es conocido, si usted compara esta descripción con la descripción que se hace allá de Jesucristo, son muy similares. Entonces podemos pensar que Daniel está teniendo aquí una visión, está viendo a un varón
con la descripción que se hace de Jesucristo. Es decir, Daniel tiene la oportunidad de ver cosas muy similares a las que ve Juan y que nos describe allá en Apocalipsis. Esto es interesante porque nos está hablando entonces de cosas que tienen que suceder al final del tiempo, al final de la historia. Versículo 11, me dijo, alguien se acerca a Daniel y Daniel describe esto en el versículo 11. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Desde que Daniel pidió a Dios entender el mensaje, desde que Daniel se puso en comunión con Dios, desde que Daniel se humilló en la presencia de Dios, dice aquí, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mire, aquí hay un mensaje de esperanza en este momento para usted y para mí. Si usted y yo, con corazón humilde, nos acercamos a Dios, dice aquí las mismas palabras que le fueron dichas a Daniel, el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Y esto nos debe dar confianza, nos debe dar seguridad de que Dios va a responder a nuestra necesidad. Tal vez la respuesta no sea exactamente lo que usted y yo estamos esperando. Daniel no recibió una respuesta exactamente como él la esperaba, pero el Señor está escuchando y el Señor va a contestar. Versículo 13 dice más adelante en el capítulo 10, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esto corresponde con las 3 semanas que Daniel ha estado esperando una respuesta. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Vamos a detener aquí un poquito la lectura. Este mensaje que Daniel está recibiendo tiene un destinatario específico. Es como cuando ustedes, lo hacíamos antes, escribíamos una carta. Ahora lo hacemos por correo electrónico. Si usted quiere enviar un correo electrónico, usted tiene que poner a quién está dirigido ese correo electrónico, si no, no hay manera de que usted lo pueda enviar. Y este mensaje que Daniel está recibiendo dice que es un mensaje para su pueblo, es decir, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, a tu pueblo en los últimos días. Y no solamente le dice para quién, sino dice para cuándo es ese mensaje. Y ese mensaje es de cosas que han de suceder al pueblo de Israel en los últimos días. Versículo 18. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Cuando Dios hace contacto con usted y conmigo, de alguna manera, si estamos desanimados, si estamos en incertidumbre, esto nos debe fortalecer, porque el Señor viene a nosotros y nos da fuerza para seguir adelante. Vamos al versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Han estado sucediendo cosas a nivel espiritual en el momento de esta conversación que tiene Daniel. Han estado habiendo una lucha, dice ahí, entre el príncipe de Persia y está presente por aquí Miguel, que es el príncipe que defiende al pueblo de Israel, al pueblo de Daniel. Algo que está pasando allá a nivel espiritual. Mire, esto me recuerda aquel diálogo que hay cuando Job está sufriendo aquí en la tierra. Job ni siquiera sabe lo que está pasando, pero allá en la presencia de Dios, el enemigo, Satanás, el diablo, está teniendo una conversación con Dios que a final de cuentas tiene consecuencias sobre la vida de Job. Algo similar está sucediendo aquí en esta historia. Una conversación, una lucha, una pelea que está habiendo a nivel espiritual y que afecta al pueblo de Israel. En este caso, afecta
a Daniel, porque por causa de esa lucha él ha tenido que estar esperando esas 3 semanas, esos 21 días. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Que cuando hay ese tipo de luchas, ese tipo de dificultades que usted y yo no podemos entender, porque ocurren en el nivel espiritual, en el mundo espiritual, si usted y yo no las podemos entender, tenemos que recurrir a Dios, tenemos que buscar a Dios. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer en respuesta? Dios nos va a dar fuerza para seguir adelante. Entonces tenemos que estar con la confianza de que el Señor está junto a nosotros. Vamos ahora a Daniel capítulo 11 y solamente el versículo 2 de este capítulo. Ahora, yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Están sucediendo cosas en el tiempo de la historia, para usted y para mí, de la historia, que Daniel las recibe como mensaje profético. Es decir, para Daniel no suceden estas guerras, y aquí le aclaran algo. Habrá 3 reyes más en Persia y un cuarto más. Daniel está esperando un mensaje que, como pueblo de Israel, que él como profeta de Dios está esperando que la liberación de Israel sea completa en sus días. Pero aquí le dicen, un momento, Daniel, todavía vienen 3 reyes más en Persia y entonces vendrá una guerra contra el reino de Grecia. Es decir, hay muchas cosas que van a suceder que tú no las vas a poder ver todavía. La restauración total de Jerusalén no te va a tocar verla. La restauración total del reino en Jerusalén no te va a tocar verla. Mire, usted y yo podemos ir hoy a la historia y hoy sabemos que el reino de Grecia, después de que Alejandro el Grande, Alejandro Magno muere, se divide en 4 áreas, en 4 diferentes reinos, y 2 de ellos toman importancia para nosotros desde el punto de vista bíblico. Los Seleucidas, que están desde el año 312 hasta el año 63 antes de Cristo, y los Ptolomeos en el 305 hasta el año 30 antes de Jesucristo. Aquí podemos ver las fechas de cuando ellos han sido conquistados por Roma. Ahora, ¿por qué son importantes estos 2 reinos? Porque uno está al norte de Jerusalén y el otro está al sur. Y el que más es conocido para nosotros quizás es el de los Ptolomeos. Y hay un personaje muy conocido seguramente para muchos de ustedes, y este es Cleopatra. Se considera que es el último gobernante de esta dinastía de los Ptolomeos y es famosa por muchas razones, pero nos habla aquí el capítulo 11 de guerras que ocurren entre los Seleucidas y los Ptolomeos, tratando de conquistarse uno al otro, y resulta que en medio de esas guerras queda el pueblo de Israel. Geográficamente están en medio de ellos 2. Entonces, en el capítulo 11 de Daniel, usted los encuentra descritos como el rey del norte o el reino del norte y un reino del sur de Jerusalén. Y esa guerra afecta al pueblo de Dios. Y de alguna manera nos está diciendo cosas que van a suceder en el pueblo de Israel y van a estar afectando al pueblo de Dios. Ahora, a Daniel se le dice, ese no es el final de la historia todavía. Tienen que suceder estas guerras, tienen que venir estos reinos. Y avanzamos entonces al capítulo 12, versículo 1. Le dice el mensaje a Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y le dice algo a Daniel aquí: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Quiero repetir esta última línea. Dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mire, esta frase usted se la vuelve a encontrar allá en Apocalipsis. Será tiempo de angustia, tiempo difícil, tiempos que realmente lo ponen a uno, cuando se dice angustia, no es solamente tristeza,
Es aquella preocupación profunda que usted dice, ¿y ahora qué hacemos? Quizás hay quienes ya están viviendo cosas similares en estos días. Mire, algunos han podido seguir trabajando, otros han tenido que estar en sus casas. Y entre los que tienen que seguir trabajando está la preocupación, ¿y si me toca la enfermedad por tener que seguir trabajando? Y los que están en sus casas no pueden seguir trabajando, y si el dinero que tengo ahorrado ya se acabó y ya no me alcanza. Quizás unos lo vemos diferente que otros, pero a final de cuentas en los dos lados hay angustia, hay preocupación, hay dificultades. Pero aquí dice algo más: es un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, ¿se van a poner las cosas difíciles? Sí. Y recordemos que le está hablando cosas que son para el pueblo de Israel en los últimos días. Cosas que son tan difíciles que nunca antes se han visto en la tierra. Pero en aquel tiempo, continúa el versículo 1, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Otra vez, el mensaje que Daniel está recibiendo, usted y yo lo hemos visto y lo podemos encontrar en Apocalipsis. Se le están dando detalles a Daniel que ya no son de la historia de los tiempos de Daniel, para que el pueblo de Israel sea restaurado en el tiempo que él está esperando de los 70 años. Esto ya le han dicho a Daniel, es para el final de los días. Esto es más allá de lo que tú puedes ver en tu propia vida el día de hoy. Y nos da un detalle aquí que es importante para usted y para mí recordar. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, en otras palabras, muchos de los que ya han muerto serán despertados, es decir, van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si usted y yo leemos esto allá en Apocalipsis, dice que unos para estar en la presencia de Dios y otros para ser arrojados en el lago de fuego y azufre. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, van a estar sufriendo por siempre. Si dice perpetuo, es decir, algo que no tiene fin. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Se le vuelve a decir a Daniel, todas estas cosas que te estoy diciendo ahorita, Daniel, no son para tus días, son para el tiempo del fin. Es decir, la historia de la humanidad tiene un final. Toda la historia de todos esos reinos, todos esos imperios, tienen un final, tienen que terminar. Tuvieron un inicio, sí, empiezan con Nabucodonosor, estas historias, pero tienen un final. Ahora, viene un detalle profético en el tiempo de Daniel, profético en el tiempo de nosotros el día de hoy, pero yo creo que también cumplimiento para usted y para mí el día de hoy. Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice el mensaje para Daniel, cierra las palabras y sella el libro. O sea, son cosas que no tienes que escribir todo lo que estás viendo. No es para estos días, es para el tiempo del fin. Y le agrega algo más. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Es sorprendente el avance científico el día de hoy. Alguien podría decirme, tal vez, la ciencia viene avanzando, sobre todo aquellos que defienden solamente la parte de la ciencia y que quieren hacer a un lado a Dios en la ciencia, pero no, aquí la palabra me está diciendo, la ciencia se aumentará, es decir, el conocimiento científico va a aumentar. Mire, es sorprendente poder ver fotografías que toma el telescopio espacial Hubble. Usted puede ver fotografías de estrellas, de galaxias y de muchos cuerpos celestes que están a una gran distancia y que solamente a través de ese telescopio pueden observarse.
y si usted tiene la oportunidad, véalas en internet. Son fotografías preciosas, son cosas preciosas las galaxias que hay por allá de esa creación de Dios. Pero no solamente en las cosas que se tienen que ver fuera de nuestro planeta. Las cosas tan pequeñitas como un virus que el día de hoy a usted y a mí y a muchos los tiene en sus casas, nos tiene a muchos preocupados, aunque no habría razón para que un hijo de Dios estuviéramos preocupados por ello, no en el sentido de no cuidarnos, sino de que debemos confiar en el Señor, en el plan que Él tiene para nuestras vidas. Pero aún ese virus tan pequeño, se sabe cómo es su forma. Por eso le dicen coronavirus, porque dicen que tiene alrededor algo que parece una corona. El avance científico es tan interesante que podemos ver esas cosas. El desarrollo científico, otro detalle de un desarrollo científico interesante es que puede estar sucediendo en este momento algo allá en Japón, y usted y yo lo podemos ver a través del internet. O al revés, nosotros podemos estar haciendo algo en el internet en este momento y en el otro lado del mundo nos pueden estar viendo también. Versículo 7 continúa Daniel capítulo 12. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta expresión nos la hemos encontrado ya antes en Daniel cuando se habla de las 70 semanas. La hemos encontrado en otros pasajes de la Escritura que se habla de 3 años y medio, que salen de esto que dice de que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis nos encontramos otra vez esta expresión. No vamos a ir ahorita a esas citas bíblicas, solamente como una referencia se los puedo dejar así, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que van a suceder en un periodo de 3 años y medio. Es como se interpreta esto aquí. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, la mitad de un tiempo, medio año más. Cosas que vemos expresadas y explicadas en Apocalipsis son las que corresponden a esto de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y nos dice cuándo va a suceder esto. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Usted y yo, para usted y para mí es historia que la dispersión del pueblo santo ya se terminó. El pueblo de Israel está otra vez en la tierra prometida, existe otra vez como nación. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Muchas de estas cosas ya se están cumpliendo para usted y para mí en nuestros días. Pero otra vez tengo que decir esto, no sabemos ni el día ni la hora de cuándo nuestro Señor viene, pero sí sabemos que hay muchas cosas que ya se están cumpliendo, tal como le fueron dichas a Daniel hace el día de hoy casi ya 2500 años. Versículo 8 del capítulo 12. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Es un mensaje, se le vuelve a decir a Daniel, para el tiempo del fin. ¿Qué ventaja hay para usted y para mí saber que hay cosas para el tiempo del fin que ya estaban aquí escritas? Es un mensaje de esperanza para usted y para mí. Dios, que es el que está en control de la historia, nos está diciendo a usted y para mí, el tiempo del fin viene y van a suceder cosas que usted y yo estamos viviendo que podríamos decir estamos en el tiempo del fin. Yo diría quizás lo mismo que se le dijo a Daniel. Tranquilos, tengamos confianza en Dios, que podemos estar muy cerca del tiempo del fin, podemos estar muy cerca, pero hay cosas que van a suceder hasta el tiempo del fin. Y recordemos algo por ahorita. ¿Para quién está marcado este tiempo del fin? Se le dice a Daniel, a tu pueblo, es decir, al pueblo de Israel.
Hay cosas que tienen que suceder con el pueblo de Israel y que a usted y a mí, como hijos de Dios, que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, no nos van a afectar directamente, si bien forman parte del ambiente que usted y yo estamos viviendo. Pero no son cosas escritas para usted y para mí como hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús. Son cosas escritas para el pueblo de Israel. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, dice en el versículo 12 del capítulo 12. Es decir, hay que esperar a que se cumplan estos tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, para que podamos ver el cumplimiento final de todo el plan de Dios. Y con lo que quiero terminar el día de hoy, versículo 13 del capítulo 12 de Daniel. Se le dice a Daniel de esta manera: en cuanto a ti, recordemos, son palabras que se le están diciendo a Daniel. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Mire, Daniel era muy ansioso, igual que usted y yo, que queremos saber cuándo es la venida del Señor. No podemos saberlo. Pero a Daniel se le dicen estas palabras que para usted y para mí nos deben dar confianza y seguridad. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás. Quizás no nos gusta decirlo, pero es lo que le están diciendo aquí a Daniel. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin. Es decir, tú vas a llegar hasta el final de tus días y reposarás. Tú vas a morir, Daniel. Tú tienes que morir porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero luego le dice: y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Antes ya le ha dicho que hay quienes van a resucitar para vida eterna, y aquí nuevamente se lo está repitiendo a Daniel: y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Te vas a levantar, vas a morir, pero te vas a levantar para recibir tu heredad, vas a recibir tu herencia, vas a recibir tu vida eterna. Estas palabras que le fueron dichas a Daniel, usted y yo debemos recordarlas el día de hoy. Yo no sé si me toque ver la venida de Cristo Jesús, pero sí sé que puede llegar ese día, que para mí será el fin de la vida en esta tierra, reposar. Y aquí viene la parte de la esperanza que usted y yo podemos expresar el día de hoy. Y te levantarás para recibir tu heredad. Este es el mensaje importante para nosotros el día de hoy, en que Daniel está recibiéndolo en aquel entonces, pero usted y yo lo estamos recibiendo el día de hoy. Irás hasta el fin de tus días tal vez. Vas a reposar, pero te vas a levantar para recibir tu heredad. Vas a recibir tu herencia. Vamos a recibir esa vida eterna que Dios nos ofreció. Más a los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y más adelante se menciona que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Mire, usted y yo vamos a recibir nuestra herencia. ¿Cuándo? Al final de los días. La herencia no se puede recibir antes. Se tiene que recibir al final de los días. Y usted y yo vamos a recibir nuestra herencia. Esa herencia que solamente puede ser recibida a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y si usted ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted va a recibir su herencia de vida eterna. Si no lo ha hecho antes, hoy está abierta la invitación para que usted invite a Cristo Jesús a venir a su vida, pedirle perdón por su pecado, para que usted pueda, en el tiempo del fin, al final de los días, recibir su herencia. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y poder encontrar en este versículo que hay una promesa para nosotros, que si confiamos en ti, que si creemos en el sacrificio que tú hiciste a través de Jesús, Señor, nosotros llegaremos hasta el fin, reposaremos y nos levantaremos para recibir nuestra herencia.
nuestra promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Te damos a ti la honra en el nombre de Jesús.